de $1,5 a más de 300, más de 200 veces. Y cuando un inversor novato ve algo así, siempre piensa lo mismo: ya es tarde. Me he perdido el tren. Pero el inversor veterano sabe algo diferente, que el precio pasado no determina el valor futuro, porque Broadcom no es una empresa de chips tradicional, es una máquina de comprar negocios, recortar lo que sobra y convertirlo en beneficios. Y la pregunta ahora es otra: ¿puede seguir funcionando esta estrategia ahora que es una empresa gigante? Porque estas últimas caídas pueden significar dos cosas: una oportunidad brutal o una trampa de valor. Y hoy vamos a descubrir cuál de las dos es. Un pequeño apunte antes de empezar. Recordad que este vídeo es puramente educativo. No soy vuestro asesor financiero y la bolsa tiene riesgos. Para entender si Broadcom puede seguir creciendo, primero tienes que entender cómo gana dinero. Y aquí está la clave. Broadcom es básicamente dos negocios en uno. Por un lado, su división de semiconductores, y por el otro, su división de software de infraestructura. En su último trimestre, los chips generaron más de 12.500 millones de dólares, mientras que el software aportó casi 6.800 millones. Lo que significa que aunque los semiconductores sigan siendo su motor principal, el software ya es un pilar gigante dentro de la compañía. Empecemos por los chips. Broadcom diseña el hardware que está en el corazón de toda la infraestructura tecnológica moderna. Y esto es mucho más amplio de lo que parece. Están en los centros de datos y la inteligencia artificial, con aceleradores personalizados. En las redes, con soluciones para routing y conectividad de alto rendimiento. En el almacenamiento de datos. En la banda ancha, fabricando los chips para routers, wifi y fibra. E incluso en tu bolsillo, diseñando componentes de conectividad y radiofrecuencia clave para los smartphones. Básicamente, Broadcom está metida en casi todos los servicios críticos que hacen funcionar el mundo digital. Pero ojo al dato clave. De esos más de 12.500 millones en semiconductores, aproximadamente 8.400 millones vienen directamente de chips de inteligencia artificial. Más de la mitad de su negocio de chips ya está ligado a la IA. Y no solo eso. Según su CEO, Hock Tan, estos ingresos han crecido un 106% interanual en el último trimestre. Esto no es un crecimiento normal, es una auténtica explosión. Pero aquí es donde Broadcom se vuelve un negocio muy bueno y la mayoría de inversores se pierde. Porque su segundo gran pilar no es físico, es el software de infraestructura. A base de compras estratégicas, como la gigantesca adquisición de VMware, Broadcom ha construido un imperio basado en empresas. Y no hablamos de aplicaciones para el usuario a pie, hablamos de sistemas que hacen funcionar a grandes empresas. Ciberseguridad para proteger identidades y redes, software para automatizar procesos, soluciones para mainframes de grandes bancos y software para crear nubes privadas, permitiendo a las empresas preparar sus infraestructuras para la IA. Y en este punto es donde Broadcom deja de ser una empresa de chips y se convierte en una máquina de generar ingresos recurrentes. Porque este software no se vende una sola vez, se paga año tras año mediante licencias y mantenimiento. Y como son sistemas tan críticos, los clientes casi nunca se dan de baja, porque los costes de cambiar a otro proveedor son altísimos, son ingresos súper predecibles. Y aquí reside la magia. Cuando combinas un negocio de crecimiento explosivo, como los chips de inteligencia artificial, con un negocio predecible y de altos márgenes, como el software empresarial, lo que tiene es algo muy poco común. Una empresa que no solo crece a doble dígito, sino una auténtica aspiradora de generar flujo de caja. Pero si hay algo que verdaderamente define a Broadcom, es su CEO, Hock Tan, una de las figuras más respetadas y también más temida de todo Silicon Valley. No es casualidad, en realidad Broadcom es lo que es gracias a él. Hock Tan nació en Malasia y llegó a Estados Unidos con una beca para estudiar en el MIT, una de las universidades tecnológicas más prestigiosas del mundo. Ingeniero, MBA en Harvard y sobre todo un perfil muy poco habitual en el mundo tecnológico, porque no es el típico CEO visionario que crea productos de cero. Es un CEO que compra empresas y las convierte en máquinas de generar dinero. De hecho, empezó como CEO en una empresa llamada Avago en 2006. A partir de ahí, comenzó a construir el imperio que hoy conocemos. En 2016 lideró una operación maestra: la compra de la Broadcom original por $37.000 millones. Se quedó con el nombre
y transformó la compañía en una auténtica máquina de adquisiciones. Esto cambia completamente cómo debes analizar esta empresa, porque su estrategia no es inventar cosas nuevas constantemente. Su estrategia es comprar empresas que ya son líderes, quedarse exclusivamente con lo que funciona y eliminar sin piedad todo lo que no aporta rentabilidad. El mejor ejemplo lo acabamos de ver con la compra de VMware, una operación gigantesca de casi 70.000 millones de dólares. Nada más cerrar la adquisición, Broadcom empezó a hacer lo que mejor sabe hacer: recortar estructuras, eliminar costes y simplificar el negocio. En muy poco tiempo eliminaron gran parte de los servicios centrales para ganar eficiencia, porque ellos no están aquí para crecer bonito, están aquí para generar dinero. Esa es exactamente la clave. Broadcom crece comprando empresas, pero sobre todo integrándolas de forma rápida y extremadamente disciplinada. Solo mantienen lo que es rentable y eliminan todo lo demás. Es una filosofía dura, pero increíblemente efectiva. Los números lo reflejan perfectamente. Bajo su liderazgo, la compañía ha pasado de facturar poco más de 1.000 millones a superar los 50.000 millones de dólares, con márgenes de máximos históricos, generando decenas de miles de millones en flujo de caja libre y aumentando el dividendo a ritmos cercanos al 30% anual. Claro, todo tiene un precio. Hock Tan es uno de los CEOs mejor pagados del mundo, con paquetes de compensación que pueden superar los 200 millones en un solo año. Pero aquí hay un matiz importantísimo. La mayoría de ese dinero no es salario, son acciones, ligadas estrictamente a objetivos de rendimiento a largo plazo. Es decir, gana mucho dinero, pero solo si los accionistas también ganan mucho dinero. Esto es lo fundamental que tienes que entender. Broadcom no es una empresa tecnológica típica, es una máquina de asignación de capital disfrazada de empresa tecnológica. Y mientras esta fórmula siga funcionando, el negocio será muy difícil de parar. Ahora, todo esto suena muy bien, pero precisamente por eso hay que hablar de los riesgos, porque el mayor peligro en una empresa como Broadcom es pensar que todo va a seguir funcionando igual de bien para siempre. El primero es su propio modelo de negocio. Gran parte de su éxito viene de comprar empresas y optimizarlas, pero aquí hay un problema. Broadcom ya es un gigante y cuando eres tan grande, los gobiernos y los reguladores antimonopolios te ponen la lupa. Ya lo vimos con VMware, que costó sangre, sudor y lágrimas que se la dejaran comprar. Si en el futuro no le permiten hacer grandes adquisiciones, su motor de crecimiento podría frenarse. Relacionado con esto está el tema de la deuda. Broadcom suele endeudarse para hacer estas compras y hasta ahora lo han hecho muy bien. Compran, mejoran el negocio, generan caja y reducen deuda. Pero esto tiene que seguir funcionando, porque si una gran adquisición sale mal o pagan demasiado por ella, la combinación de una deuda alta y una rentabilidad menor puede convertirse en un problema. El tercer riesgo es muy conocido en el mercado, su relación con Apple. Broadcom fabrica los chips de conectividad de los iPhone y durante años esto llegó a suponer el 20% de los ingresos de la compañía. Es cierto que hoy en día, con la explosión de la inteligencia artificial, el pastel de Broadcom se ha hecho mucho más grande y por tanto el peso de Apple ha ido bajando, situándose ahora mismo entre el 10 y el 15%. Pero no nos equivoquemos. Un 10 o un 15% de la facturación de Broadcom son miles de millones. Se sabe que Apple lleva años intentando diseñar estos chips para no depender de terceros. Si el día de mañana lo consiguen y rompen este matrimonio, el agujero en las cuentas y el susto en el mercado se va a notar. Además, no hay que olvidar que el negocio físico de los chips es cíclico. Ahora mismo, gran parte de su crecimiento viene de la inteligencia artificial, pero ¿qué pasa si las grandes tecnológicas reducen su ritmo de inversión? Si eso ocurre, ese crecimiento del 100% que estamos viendo hoy puede desaparecer muy rápido. Y en esos momentos de ciclo bajo, el mercado, que ya descuenta mucho optimismo, suele castigar sin piedad a este tipo de empresas. Y hay un último riesgo que muchas veces se pasa por alto: la dependencia de su CEO. Hock Tan tiene 74 años, es el arquitecto de toda esta estrategia y una pieza absolutamente clave. Es cierto que se ha comprometido a seguir al menos hasta 2030, pero el día que no esté, ya veremos si alguien puede ejecutar este modelo con su frialdad y disciplina. Así que no, el riesgo aquí no es que Broadcom sea un mal negocio, el riesgo es otro: que deje de ejecutar tan bien como lo ha hecho hasta ahora. Porque cuando una empresa roza la perfección, lo difícil no es crecer, es no cometer errores. Vale, llegados a este punto,
la pregunta es clara. ¿Está cara o barata Broadcom ahora mismo? Para responder a esto, primero hay que entender cómo valorarla. Aquí mucha gente mira el beneficio por acción, el famoso EPS, pero en el caso de Broadcom eso puede ser engañoso, porque es una empresa que crece comprando otras compañías y cuando hace grandes adquisiciones aparecen costes de integración, amortizaciones, que distorsionan el beneficio en el corto plazo. Por eso tiene mucho más sentido mirar otra métrica, el Enterprise Value sobre EBITDA, que en cristiano significa comparar lo que vale la empresa en total, incluyendo su deuda, contra el dinero puro y duro que genera el negocio de sus operaciones. Si miramos el histórico, vemos que Broadcom ha cotizado, de media, en torno a unas 22 veces EV/EBITDA. Y ahora mismo está alrededor de esas 22 veces, es decir, justo en su media histórica. Pero aquí hay un matiz muy importante. Esa media incluye años como 2023, donde el crecimiento de la compañía era mucho menor. Todavía no había explotado todo el tema de la inteligencia artificial como hasta ahora. Y esto cambia completamente cómo hay que hacer la valoración, porque cuando una empresa crece más rápido, el mercado suele pagar múltiplos más altos. Es decir, a mayor crecimiento, mayor valoración. Así que si Broadcom es capaz de mantener ese ritmo de crecimiento impulsado por la IA, es razonable pensar que su múltiplo normal no sea 22, sino más cerca de 24 o hasta 25 veces. Y si eso es así, lo que hoy parece una valoración normal podría ser en realidad una oportunidad. Ahora bien, esto no es automático. Para que eso tenga sentido, el crecimiento tiene que mantenerse. Si la inteligencia artificial se enfría o el negocio no cumple las expectativas, entonces ese múltiplo alto no estaría justificado. Así que al final todo se reduce a esto. No solo estás comprando lo que es Broadcom hoy, estás apostando a lo que puede llegar a ser en los próximos años. Y con todo esto sobre la mesa, quiero ser 100% transparente contigo. Yo no hablo de oídas. Tengo Broadcom en cartera desde 2021. He vivido sus subidas, sus caídas y me ha ido muy bien, la verdad. Pero la pregunta clave no es qué hice yo, es qué hacer hoy. Mi visión personal, y esto no es un consejo de inversión, es clara. Si hay que hacer algo ahora mismo con Broadcom, es comprar. O como mínimo, mantenerla con convicción. ¿Y por qué? Porque en bolsa no solo compras negocios, compras a las personas que los dirigen. Hock Tan ha demostrado durante años que sabe crear valor. Y cuando encuentras a alguien así, lo más inteligente es dejarle trabajar. Ahora te leo a ti. ¿La tienes ya en cartera o crees que es demasiado tarde? Déjamelo en los comentarios. Si este análisis te ha aportado claridad, suscríbete, porque aquí no buscamos pelotazos, buscamos construir patrimonio a largo plazo. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.